¿Qué tal si vamos a la palabra del Señor? Quisiera emplearme rapidito en lo que creo ha sido la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este día de hoy. Y vamos a mirar el pasaje del Evangelio según San Juan, el capítulo 16, los versos 4 y el 8. Y luego vamos a ver los versos 10 y 13. Y hay otras citas que quisiera que la tuviéramos, la consideráramos. Me parece importantes para verla en este contexto completo. Así que Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, empiezo leyendo en el verso 4 que dice: Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es como decir, I told you. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quisiera que miraras conmigo Hechos capítulo 1, el verso 5, dice de esta manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Arecibo, en Camuy, en Atillo, en Barceloneta, los de Manatí, los de Utuado, los de Puerto Rico. Bueno, tengo esa gente aquí hoy en esta mañana. Y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2 dice esto. Y no sé si hoy tenía de Aguadilla aquí también. Y teníamos de Utuado. Y teníamos de dónde más. ¿Hay gente de Camuy aquí? Los que vienen de Bayamón. Mira, tengo los que vienen de Bayamón. O sea, vamos a ser testigos. Esta tierra va a escuchar de Jesús. ¿Sí o sí? Capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Señor, en esta mañana estoy plenamente convencido
de que esta es una mañana donde tú nos convoca, nos reúnes para tratar, hablar, ministrar a nuestro corazón. Esta no es una mañana ordinaria, no es una mañana que parte de una rutina, es una mañana de convocación a tus hijos y a tus hijas para escuchar aquello que hoy tú quieres revelar, escuchar aquello lo cual tú quieres hablar, escuchar lo que tú piensas y lo que tú quieres hacer entre nosotros hoy y en los próximos días. Te pido, Señor, que no haya absolutamente nada que pueda impedir, retrasar, reprimir lo que tú quieres hacer en esta reunión. Que tú en esta mañana seas glorificado, exaltado, celebrado en el corazón no de unos y otras, sino de muchos que en esta mañana se reúnen en este santo lugar. Y te pedimos esto creyendo, Señor, creyendo en la promesa que tú nos has hecho de que tu presencia se hace evidente, manifiesta, presente cuando hay corazones que invocan tu nombre. Y yo creo que en esta mañana tú has de hablarnos, tú has de animarnos, tú vas a levantar nuestro ánimo. En esta mañana creo que tú vas a hacernos libre. En esta mañana creo que tú vas a inspirar corazones. Creo que vas a salvar gente. Creo que vas a sanar enfermos. Creo que en esta mañana vas a libertar cautivos. Creo que en esta mañana tienes una palabra específica para un corazón. Y desde ya estamos celebrando y dándote a ti toda la gloria por lo que tú habrás de hacer. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera emplearme en esta mañana para hablar de el tema me conviene. Y creo que la intención de este tema es poder traer énfasis o acentuar la expresión que Jesús le dice a sus discípulos cuando les dice les conviene. Y esta conversación de Jesús empieza a partir del capítulo 12, en los últimos minutos, horas de Jesús entrar a su proceso de crucifixión, de sacrificio por el pecado de nosotros. Y Jesús toma este momento para tener un tiempo íntimo, un tiempo de conversación, un tiempo de afirmar, un tiempo de despejar aquellos conceptos, aquellas ideas, aquellas constructos que los muchachos se habían hecho disponible o habían abrazado como resultado de sus ideas o de las interpretaciones a las cuales habían llegado con respecto a la misión y con respecto al propósito de Jesús en la tierra. Me encantan estos momentos porque no sé si a ti te ha ocurrido que hay etapas, hay periodos donde necesitamos realineamiento. Hay momentos donde necesitamos que alguien nos hable la verdad y no hablarla simplemente por el hecho de querer posicionarse en alguna manera sobre nosotros, sino para que Jesús sea revelado a nosotros en acuerdo a su deseo, a su voluntad y a su propósito. Me encantan estos espacios que a veces pueden ser de confrontación, pero con un resultado de construcción. Espacios que pueden nacer, que pueden resultar en tener que afirmar verdades que de momento pueden causar algún tipo de incomodidad, pero decía un amigo que tenía de hace muchos años en esta iglesia, decía: la verdad, aunque severa, amiga verdadera. Son espacios donde necesitamos que Dios hable, donde necesitamos escuchar la voz de Dios, porque hay mucho ruido tratando de hacer espacio, hay muchas voces tratando de capturar tu atención, hay muchos pensamientos
pensamientos tratando de unirse, de tejerse, tratando de establecer un criterio. Y el Señor viene en esta mañana para decirnos: el criterio que necesitas escuchar es mi voz, la voz que necesitas atender es mi voz, la atención que necesitas poner es a mi voz. Alguien en esta mañana entiende, como también me ha pasado, que este momento implica que Dios viene a enderezar lo que está torcido. Este momento implica que Dios viene a establecer verdad y a despejar la mentira. Este momento viene a Dios revelarse, porque su propósito es un propósito de bien para nosotros. ¿Puedo encontrar un buen amén a esto? Momentos donde nuestro pensamiento, donde nuestra visión está divagando en tratar de definir de qué se trata o cómo me conduce esta experiencia, esta vivencia a ser construido o formado en acuerdo al propósito o el plan de Dios. Jesús necesitaba este momento con los muchachos. Necesitaba tener esta oportunidad para hablarles. Y yo creo que cada vez que nos reunimos o cada vez que apartamos tiempo para el Señor, es una oportunidad donde el Señor no simplemente nos escucha, sino quiere hablarnos. Los momentos que más amo en mi experiencia personal no son tanto los momentos públicos o donde estoy delante de gente linda como ustedes, sino los momentos donde estoy a solas con Dios, los momentos donde procuro que haya silencio para poder escuchar lo que Él quiere hablarme, los momentos donde le digo: Señor, examina mi corazón, como dice el Salmo 139, y mira a ver qué hay adentro. Son los momentos donde necesito que el Señor hable. ¿Por qué razón? Porque la voz de Dios tiene tres efectos muy poderosos sobre nosotros. Número uno, cuando Dios nos habla, su voz trae sobre mí el sentir, la afirmación de que soy y estoy relacionado con Él. Él me está hablando, no porque es una conversación pasajera, ligera, casual. Él me está hablando porque Él tiene sus ojos puestos sobre mí. Recuerdo aquella mañana que en medio de tal vez una marejada de malos pensamientos, una marejada de pensamientos confusos, escuché la voz de Dios en medio del ruido decirme: tengo mis ojos puestos sobre ti. Y le dije: Señor, ¿qué significa eso? El Señor me dijo que eres mío, que me perteneces y que no hay nada ni hay nadie que tenga la capacidad de separarme y dejar de perseguirte y de evitar de que yo me acerque y te hable. ¿Alguien se relaciona en esta mañana con esa voz? Con la voz del Señor. ¿Por qué nos habla? Porque Él está relacionado a nosotros. No es una voz casual, pasajera, ligera. Es la voz de nuestro Señor, que tiene interés, que tiene planes, que tiene propósitos, que tiene buenos deseos. La voz de Dios se hace presente a nosotros para hacernos entender que somos de Él y que Él es nuestro Señor. Cuando Él nos habla, es despejar ese manto de duda que ocasionalmente enfrentamos. ¿Cuántas veces escucho la oración de muchos hermanos y hermanas? Buena oración que dice: Señor, ¿qué tienes conmigo? Ese momento en que el Señor nos habla, nos hace entender que Él tiene propósitos con nosotros, que nuestra vida no es el resultado de tal vez un pensamiento o de una acción o de cualquier otro criterio al que estemos acostumbrados a escuchar o a recibir. Nuestra vida es el diseño de Dios. Nuestra vida es el propósito de Dios. Vengo a decirle a alguien esta mañana: tu vida es el propósito de Dios. Estás aquí porque Dios tiene propósito. Si el infierno no ha podido detenerte, si con todo lo que has enfrentado sigues aquí, no es porque eres fuerte, es porque Él te ama y tiene un propósito contigo. Si el infierno no te ha detenido, hay un propósito de Dios para tu
tu vida y su voz relaciona el deseo y la voluntad de Dios para ti. Porque es importante este tiempo de intimidad y escuchar la voz de Dios. Porque en la voz de Dios Él comparte con claridad cuál es su voluntad. Si hay algo que me parece extraordinario en ese momento donde percibo la voz de Dios, cuando decimos en esta experiencia que hemos escuchado a Dios hablarnos, no necesariamente estamos diciendo que lo escuchamos audiblemente. Estamos entendiendo que la voz de Dios en nuestro interior, a través de la persona del Espíritu Santo, nos está hablando. Cuando escucho la voz de Dios es un asunto de dirección, y la voz de Dios es un asunto de traer claridad con respecto a su voluntad y su propósito. No sé si entiendes que cada vez que el Señor nos habla, está afirmando a nosotros dirección, hacia donde Él nos señala caminar. Nos está hablando acerca de sus tiempos, nos está hablando acerca de cuáles son aquellas decisiones que tienen consecuencias en acercarnos a vivir la plenitud de lo que Dios quiere. Nunca podré olvidar, es una de las experiencias que más fuerte han marcado mi vida. Y es aquel domingo donde escuché la voz del Señor decirme, estando en Texas: se acabó tu tiempo en este lugar. ¿Cómo olvidar aquel momento? Aquel momento podría cerrar mis ojos y podría mirar ahora mismo el altar, mirar ahora mismo y ver igualmente como fue en aquel momento la experiencia de haber aquella espada encendida revoloteando y llegando hasta frente a mí. Y puedo recordar cómo de aquella experiencia surge la voz de Dios para decirme: se acabó tu tiempo en este lugar. La voz de Dios trae dirección. La voz de Dios te hace entender de que no puedes vivir según tus planes, sino según sus planes. La voz de Dios te aclara de que tu vida no es tu vida, es la vida que Él quiere darte y es su vida. La voz de Dios te aclara de que tal vez estás tan afanado en poder cumplir estas metas, y el Señor quiere decirte cuál es la dirección que te conviene, cuál es el plan que te conviene, cuál es la voluntad de Dios que te forma y la voluntad de Dios que te produce los mejores resultados. La voz de Dios direcciona. La voz de Dios establece con claridad voluntad divina. Escuchar la voz de Dios implica poder despejar mi corazón de aquellas distracciones que quieren desviar mi esfuerzo, mi atención o los recursos o el interés de mi corazón para aquello que verdaderamente aprovecha, porque es en función del plan de Dios en mi vida. Escuchar la voz de Dios implica también formar en mí la conciencia y el pensamiento correcto para, de acuerdo al propósito de Dios, conducir mis acciones. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos tener más tiempo donde nos separamos del ruido o de las atenciones que le brindamos a cuántas otras cosas, y empezar a escuchar la voz de Dios. Necesitamos empezar a reducir nuestro afán porque alguien nos interprete lo que está pasando, o los ambientes o las noticias, y empezar a ir a la palabra de Dios, que es el verdadero recurso que interpreta lo que está pasando en esta tierra. Necesito la palabra de Dios, necesito la voz de Dios. Cuando todo
todos los sistemas, las cosas fallan, la voz de Dios es la que te va a sostener. Cuando los tiempos se hacen malos, es la voz de Dios la que te va a sostener. Es más, Jesús dijo, el cielo y la tierra pueden entrar en un estado de caos, en un estado de crisis, pero la voz de Dios es la única que va a sostener los tiempos. Es más, la economía puede fallar, pero la voz de Dios es la que me dice que mi Dios suplirá todas las cosas que os falte según sus riquezas en gloria. Es más, hay voces que nos dicen que estamos en crisis, pero la voz de Dios dice, mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da. La voz de Dios, necesitas la voz de Dios. La voz de Dios debe de ser perseguida, interesada, priorizada. No es posible que tengamos como mayor prioridad escuchar las opiniones de aquellos que no tienen, no conocen como Dios conoce, no pueden como Dios puede, no hacen como Dios hace. Por ende necesitamos derribar altares falsos que se han levantado para darle a aquellos una voz de autoridad para definir cuáles son mis decisiones. Me encanta una expresión que ocurre ahí prácticamente a final de Primera de Samuel, donde David dice, búsqueme en el efod, necesito consultar a Dios si habré de ir a la guerra. Ya tú y yo no podemos salir como queremos salir sin consultar a Dios. No te vayas de viaje sin consultar a Dios. No te cambies de ciudad sin consultar a Dios. No es una oferta económica la que debe ser el criterio, debe ser la voz de Dios, debe ser el plan de Dios, debe ser la voluntad de Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Escuchar la voz de Dios implica establecerte en la posición que garantiza tu éxito. Vuelvo a decirte esto. Escuchar la voz de Dios es establecerte en la posición que garantiza tu éxito. Hay una de las historias más conmovedoras. Me encanta la manera en que la proyecta y la expresa la serie de Chosen. Cuando Pedro no ha podido pescar nada. Estaba completamente frustrado, desilusionado, acorralado y sin criterios para poder enfrentar ese día y los restos de su día. Pero la Biblia dice que Jesús llegó hasta la orilla. Y en su manera tan particular de Jesús ministrar el corazón, es como es esta gracia que es casi incomprensible. Es esta manera del Señor obrar que en medio de todo el ruido y el alboroto que tengo por dentro, Él puede decir una palabra que captura toda mi atención. Y la Biblia dice que ahí estaba Pedro manejando la red de la frustración, la red de sentirse completamente drenado, sin un plan para enfrentar su próximo día, su mañana. Y Jesús, con esta manera particular de hablar, le dice: Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro, en su convencimiento, ¿no te ha pasado esto? Que a veces el Señor nos habla y queremos entrar en un debate acerca de quién tiene la razón. Llamemos este momento el programa ¿Quién tiene la razón? Es el momento en que Dios nos dice algo. Es el momento en que el Señor está interviniendo en el dilema de mi futuro, pero yo estoy tan afanado en querer resolverlo a mi manera que no me estoy dando cuenta que el Señor me está dando la salida. Estoy tan afanado en querer interpretarlo a mi modo que no estoy entendiendo que el creador de todo lo que existe es el que me está dando la salida. Yo no sé tú, pero yo he estado ahí. Es ese momento donde tal vez se convierte en un debate de criterios o procesos o fórmulas o estrategias o lógicas. Y el Señor le dice a Pedro: echa la red, echa la red. Lo interesante de esto
es que la decisión de Pedro tiene que venir por consecuencia de someter la resistencia de su propia convicción, de someter la resistencia de sus propios criterios, someter la resistencia de su propio ego, someter la resistencia de lo que ha sido el constructo de la manera en que él ve su vida y decidir creer en que Dios está en control de todas las cosas y que Él pueda hacer aún más abundantemente de lo que pienso. Vengo a hablarle a gente en esta mañana que sabe, porque sabe que en esta mañana tienes que decidir someter esa resistencia que te está alejando, te está atrasando, te está inconveniendo lograr ver el plan de Dios en tu vida. Vengo a hablarle con aquellos que dicen: ya no más, no quiero seguir poniendo mi criterio o mi pensamiento o mi pasado o lo que espero o mis expectativas de la manera en que las concibo. Quiero ponerlas en las manos del Señor. Ahí Pedro hizo la exclamación: en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra. Alguien en esta mañana dice: en tu palabra se arregla mi casa, por tu palabra se sanan mis hijos, por tu palabra recibo lo prometido. Hay un amén aquí en esta mañana. Un amén. Jesús está hablando con ellos y la manera de hablarles es para reenfocarles. Por favor, a esa linda persona que está en esta mañana a tu lado, puedes decirle: buenos días. Reenfocarnos en un tiempo y en un sistema donde supuestamente estamos en la era de la información. Lo que se ha convertido es en la era de la desinformación y la distorsión de la verdad. En un tiempo donde nuestra mente está hipersaturada de información, porque continuamente estamos recibiendo a través de esta herramienta un mensaje, una notificación. No sé si ustedes no se vuelven locos o locas de todas las notificaciones que tienen. Notificación de esto, que si que si, o sea, notificación, que si el gobe le dio el corazón al Señor. ¿Quieren que me meta ahí? Notificación aquí, notificación acá. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el asunto? El asunto es que nuestra mente está hipersaturada de aquellos que se visten o se posicionan como conocedores de algo que no lo son. Y descansamos, recostamos o apoyamos nuestra fe o apoyamos nuestra esperanza a base de lo que alguien dice y no necesariamente de lo que Jesús está hablando. Últimamente la fe de la iglesia, la fe de nuestra profesión está apoyada en elementos o en experiencias que no necesariamente tienen raíz o conexión con la palabra de Dios, que no necesariamente están afirmadas sobre la experiencia santificadora, regeneradora, libertadora del poder del Espíritu Santo. No venimos en esta mañana con la intención simplemente de mirar el texto bíblico y poder producir 2 o 3 puntos. Venimos en esta mañana a decir: necesitamos mirar que este momento es la intención de un Dios que te persigue y que quiere hablarte la verdad, de un Dios que te ama y quiere construir en tu corazón cuál es la verdad de Dios para ti. Este contexto presenta un panorama donde los muchachos están manejando la información a través de los filtros que han adoptado en la experiencia de lo que están viviendo. Están filtrando, están interpretando el momento a través de filtros que han adoptado en el proceso de caminar con Jesús. Filtros que se adhieren, maneras que se aceptan
como parte de interpretar la experiencia de lo que creemos el Señor quiere hacer. Jesús les trae una expresión que parece sacudir el panorama interior de ellos. Sacude de momento, es como un despertar de su conciencia. Es como un sacudir. Es como ese momento donde realizas de que aquí está, yo estoy pensando en una cosa, pero en realidad lo que está ocurriendo es otra. Y es el momento donde Jesús le está diciendo: te estoy hablando esta palabra para que la tengas en cuenta y prestes atención, porque viene el día donde vas a tener que sostener tu fe en lo que has visto y vivido, no por lo que alguien opina, no por lo que alguien dice, sino por lo que yo te hablé, por lo que yo te revelé, por lo que yo te dije. Tal vez en esta mañana el Señor te está diciendo: recuerda la palabra que te di, recuerda la promesa que te hice, recuerda la advertencia que te hablé, porque necesitas enfrentar un periodo en tu vida donde ¿qué te va a sostener? Será la palabra de Dios, será su palabra. Es como un sacudimiento en el interior. Son estos momentos donde no simplemente Dios dirige una expresión, te está declarando proféticamente algo que te conviene. Te está despejando el panorama para que recibas en tu espíritu aquello que tiene consecuencias, implicaciones con tu futuro. No subestimes un momento como este. No tomes ni tome yo por ligero una oportunidad como esta, porque es Dios mismo, en una expresión como lo dice el apóstol Pablo, para amunición, que no es otra cosa, para aconsejar tu conciencia en preparación de aquello que necesitas enfrentar. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, se acerca a mí un querido amigo para hablarme acerca de sus planes, de sus proyectos. Y en su conversación no se acerca para pedir el consejo, sino para informar su voluntad. Quiero que sepa que hay dos cosas diferentes en esta dinámica. Una cosa es que tú desees conocer el consejo que de manera honesta y sincera puedo darte por consecuencia de mi responsabilidad como pastor de la casa en beneficio tuyo, a que venga a simplemente informarme. Para informarme algo no tienes que llamarme a una cita de consejería, me lo puedes enviar por texto y no hay problema. Pero si quieres escuchar el consejo para evitarte el consuelo por tomar una mala decisión, estamos disponibles para atenderte. Pero este querido amigo no vino a escuchar el consejo. ¿Por qué no quería el consejo? Porque ya tiene su mente hecha. Ya tiene su criterio establecido. Ya ha sido aconsejado por otros. Hay dos asuntos en esta dinámica. Número uno, poder entender claramente que nuestra función no es simplemente una función de domingo o para entretener o para motivar o para simplemente inspirar. Nuestra función es para pastorearte, dirigirte, hablarte la verdad de Dios, hacerte saber qué es lo que dice el Señor, qué es lo que la palabra de Dios habla acerca de este panorama que me estás presentando. Este amigo me dijo: esta es mi decisión, esto es lo que voy a hacer. En nuestra conversación, con un corazón honesto, le digo: entiendo cuál es el deseo de tu corazón, pero creo completamente que el Espíritu de Dios me está diciendo que no es el tiempo. No lo hagas. El Señor te previene de malas consecuencias por alterar o precipitar tu corazón a aquello que el Señor te está diciendo que esperes. No escuchó el consejo. Habían otras voces que estaban alimentando su interés. ¿Sabes cómo llamo esto?
llamo el adormecimiento de la conciencia. Llamo esta particular experiencia que tú y yo hemos pasado en algún momento donde sencillamente en arroz y habichuela no quiero escuchar. Quiero acomodar toda mi narrativa de manera tal que sea convincente para ti y que creas o aceptes lo que te estoy diciendo. Pasaron años. Pasaron tal vez 2 años, 3 años. Y al cabo de 3 años recibo un texto: querido amigo, ¿cuándo puedes hablar conmigo? Quisiera tener una oportunidad de conversar. Le recibí y su primera expresión luego de el formalismo del saludo inicial fue: necesito decirte que me ha ido mal. No escuché el consejo. No escuché la voz de Dios que venía a través de tu corazón, que me advertía que esta era una mala decisión. Me apresuré. Me dejé llevar por el ego que quería impulsarme a asumir unas responsabilidades de las cuales aún no había sido llamado o asignado. Hoy estoy enfrentando la posible pérdida de mi matrimonio. Hoy estoy enfrentando la posible pérdida de un ministerio. Y hoy estoy enfrentando lo que es la completa distorsión emocional de lo que cargo por consecuencia de esa decisión. Escuchar la voz de Dios. Jesús le está hablando a los muchachos en un momento de estremecimiento. En un momento donde todo parece entrar en un periodo, en una pausa, en una atención, en una intención, en una voz que va penetrando y va abriendo espacio en la conciencia para desarmar la estructura de mentiras, de falsas expectativas, para desarmar las estructuras de aquellos conceptos los cuales Dios nunca ha hablado acerca de ellos. Jesús les habla y empieza a desarmar lo que había sido el constructo de los pensamientos de ellos. El contexto del verso bíblico dice: les he estado hablando, le he estado dando una revelación precisa, una revelación exacta acerca de lo que habrán de vivir y de lo que necesitan conocer, pero ustedes no la reciben, ustedes no la aceptan. Es decir, Jesús discierne el corazón de ellos. Uno de los factores que yo he enfrentado en algún momento y que probablemente tú has enfrentado es el factor de resistencia. Jesús le dice con claridad: te estoy dando la revelación de este proceso, pero no lo percibes, no lo recibes. Y hay una expresión la cual Jesús inmediatamente lanza para empezar a poner en orden el interior y la conciencia de los muchachos. Ustedes no me han hecho una pregunta. ¿Por qué no existe una pregunta? ¿Cuál es la pregunta que Jesús está esperando de ellos? Es una pregunta que conecta el corazón, el interés y la voluntad al proceso. ¿Sabes dónde ves esto claramente? Un paralelismo impresionante. Cuando el Señor se revela el corazón de María, y María, al recibir la revelación de lo que Dios habría de hacer en ella para su gloria, María hace una pregunta: ¿y cómo podrá ser esto si yo no he conocido hombre alguno? ¿Cuál era la intención o el efecto de la pregunta de María? La pregunta de María no era intencionada a resistir el proceso. La pregunta de María no estaba intencionada a renunciar al proceso.
La pregunta de María no estaba intencionada a desviarse del proceso. La pregunta de María estaba intencionada a conectarse con el proceso, a recibir el proceso, a aceptar la voluntad de Dios, a afirmar el camino de Dios, a entender de que Él es Dios y yo soy barro, a entender de que Él es Dios y yo soy su vasija, a entender que se trata de lo que Él quiere, de lo que Él persigue, de lo que Él ama, de lo que Él va a hacer. La pregunta de María no era una pregunta para esquivar, era una pregunta para decir: haga con tu sierva como tú quieras, haz con tu sierva como tú quieras. Es la pregunta que me conecta a mi diseño, la pregunta que me conecta a mi futuro, la pregunta que me hace participante de la obra de lo que Dios está haciendo. Preguntas. ¿Cuántas preguntas nos hacemos a diario? Yo no sé tú, pero yo soy una de las personas que continuamente estoy pensando. Hasta el momento de buscar el sueño estoy haciendo preguntas. Cerré la puerta, puse la alarma, apagué las luces. Estoy ahí haciendo. ¿Alguien es así igual de loco que yo? Vamos, no se haga. Preguntas. Las preguntas hay preguntas y hay preguntas. Hay preguntas que están intencionadas ¿a qué? A expandir la capacidad de la información. Pregunto con el interés de que se amplifique la capacidad, la experiencia de lo que entiendo y de lo que estoy recibiendo. Hay preguntas que son con intención de seguimiento. Es para completar este proceso que revela o manifiesta una información y poder dejar clara y llanamente cuál es la información que se comparte. Hay preguntas que son preguntas para poder buscar o provocar cuál es la verdad. Es lograr despejar la experiencia de aquello que es turbio, que es medio engañoso, a través de preguntas para afirmar o conectar con la verdad. Jesús está diciéndole a los muchachos: ¿qué ustedes están pensando? ¿Por qué razón? Porque yo no puedo preguntar algo de lo cual no estoy conectado. Cuando pregunto, es la consecuencia de un proceso que ha estado trabajando en mi conciencia y está buscando alguna de estas tres o estos tres resultados. Necesito que se amplifique la claridad de lo que me está siendo compartido. Necesito despejar que de lo que estoy interpretando es correcto o no. Necesito ir más profundamente para completar dentro de este proceso de interpretación todos los factores que me lleven a un resultado. ¿Por qué los discípulos no hacían esta pregunta? ¿Por qué no había esa expresión? Porque ellos estaban en otro proceso y no necesariamente en el proceso al cual Dios los estaba llamando, no necesariamente al proceso al que Jesús los estaba acercando. La Biblia dice que Jesús claramente les dice: el corazón de ustedes se ha llenado de tristeza. Es decir, te estoy hablando esta palabra que te conecta al proceso según el diseño, pero tu mente está ocupada, tu mente está conectada, tu pensamiento está continuamente en un círculo, en una dirección que se aparta, que se desconecta, que se desvía de lo que estoy hablando. Estoy hablando en esta mañana de gente al igual que estos discípulos, de gente al igual que yo en esta mañana, que en algún momento hemos tenido que enfrentar la batalla más fuerte que tú puedes presentar, que es la batalla aquí en tu mente, la batalla en tus pensamientos. Una batalla
Usualmente consideramos que las batallas se libran en cuadriláteros o en terrenos de guerra o en lugares donde son los enfrentamientos de naciones o de poderes. Pero la batalla más fuerte que todo ser humano enfrenta es su batalla aquí. Es la batalla donde te quiere desviar del plan de Dios. Es la batalla que quiere distorsionar lo que Dios está hablando. Es la batalla que quiere poner un pensamiento por encima de la verdad de Dios. Es la batalla que quiere desviarte de lo que el Señor está haciendo y diciendo. Es la batalla que quiere continuamente suprimir, oprimir, quiere quitar la validez de lo que Dios está diciendo. Jesús lo notó en los muchachos. Y yo doy gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él ve mis batallas. Yo doy gloria a Dios, porque cuando tal vez más loco, más perturbado, más errático puedo estar, Él está viendo mi batalla y va a irrumpir en medio de mi camino para establecer verdad, para establecer gobierno, para establecer dominio, para establecer señorío, para establecer cuál es la autoridad del reino de Dios en medio de este ámbito. Yo doy gloria a Dios, porque en esta mañana creo que si llegaste con una batalla aquí en tu mente, no te vas con esa batalla para tu casa, sino que el Espíritu de Dios se hace evidente en esta mañana. Hablo con gente que están desveladas, que pierden el descanso de la noche porque no dejan de pensar. Hace unas noches recibo un mensaje de texto a eso de las 2 de la mañana. El mensaje comienza diciendo: disculpa la hora, no he podido dormir con tanta cosa que tengo en la cabeza. A las 2:34 de la madrugada. Gente que está viviendo batallas que quieren enloquecer, borrar, evitar que tu pensamiento se conecte a la voz de Dios. Batallas de pensamientos que quieren una vez y otra vez traicionar tus emociones y llevarte a creer de que Dios no es por ti y que no hay nada de Dios ordenado para tu momento y para tu futuro. Estoy hablando con gente en esta mañana que fácilmente puede llegar el domingo a la iglesia y salir de esta casa, pero está viviendo un infierno porque los pensamientos no ceden. Estoy hablando con gente que en esta mañana saben que esta palabra la necesitan, porque necesitan una intervención de lo alto que traiga libertad, claridad, una intervención de Dios que haga despejar las voces que se han ido construyendo en el proceso y apartándote de la verdadera intención del corazón de Dios. Voces que son extrañas. Jesús les dice: sus corazones se han llenado de tristeza. ¿Cómo es esto? Es decir, el pensamiento recurrente que tienes acerca de Dios, acerca del plan de Dios, acerca del trato de Dios para contigo. Ese pensamiento recurrente que has tenido por consecuencia de constructos de tu pasado, por consecuencia de la manera en que te has empleado para interpretar lo que Dios quiere hacer contigo, de la manera en que has ido buscando conectar elementos aparte de escuchar la voz de Dios, te tienen tu corazón lleno de tristeza. Escuche esto bien: de la mente al corazón hay un trayecto. Muchos llaman que es el trayecto más corto y el más largo que un hombre o una mujer puede pasar. Es el trayecto de la mente al corazón. En mi mente se convierte en la formulación de ideas. Mis ideas se formulan por consecuencia de aquello a lo cual expongo mi mente. Expongo mi mente a criterios, a historias. Expongo mi mente
a experiencias que muy bien pudieran haber sido traumáticas del pasado. Expongo mi mente y en esa exposición de mi mente empiezo a construir pensamientos. La construcción de esos pensamientos empiezan a hacer fuerza para llegar a mi corazón. ¿Por qué mis pensamientos quieren llegar a mi corazón? Porque es en mi corazón donde voy a decidir qué voy a hacer. Y lo que decido que voy a hacer, lo decido en función de lo que estoy pensando. Por eso la Biblia dice que tal lo que el hombre piensa, eso es. Tal lo que piensa, eso es. Mi pensamiento es la continua alimentación de aquello que está nutriendo y está formando una idea o un criterio. Lo sigo pensando. Los discípulos estaban pensando que la vida de Jesús, la historia de Jesús, el ministerio de Jesús no era la cruz. Ellos tenían otro plan. Ellos tenían otro criterio. Ellos tenían otro pensamiento. Y ese pensamiento que nutrieron por consecuencia de lo que era su propia visión acerca del ministerio de Jesús y lo que era el Mesías, produjo en ellos un estado de resistencia a lo que el Señor quería hacer. No lo puedo aceptar porque tengo mi propia idea. No lo puedo aceptar porque tengo mi propio criterio. No lo puedo aceptar porque tengo mi propia meta personal. Jesús los está discerniendo. Y esto es lo que me encanta de Jesús. Que cuando yo estoy bien conflictivo, cuando yo estoy bien absurdo, es como si Él se parara de frente y me dijera: ¿y eso que pensaste es qué es? ¿No te ha pasado? O sea, es ese momento donde ya tú estás construyendo tu idea. Yo le dije al Señor que aquí iba a estar 15 a 20 años de ministerio. Y el Señor: ajá, ¿y cuándo te lo dije yo? O sea, es ese constructo. Y empieza a construir, a construir, a construir por consecuencia de ideas, a construir por consecuencia de lo que otro opinó, a construir, a construir, a construir. Y es ese momento donde el Señor dice: se te llenó el corazón de otra motivación que ya no es el resultado de lo que yo te estoy hablando. Ya no es el resultado de lo que yo te estoy revelando. Ya tu corazón está respondiendo a otra voz que no es la mía. Ya tu corazón está actuando en otra dirección que no es la que yo te hablé. No es. Jesús les está diciendo a los muchachos: tienes que mirar que tienes una tendencia de hacer algo que no está en acuerdo a mi plan. Ahí es donde Jesús le dice: se les llenó el corazón. ¿Sabes cuándo es el momento más crítico cuando hablas con alguien? Cuando ya tiene el corazón lleno de su propia idea. No escucha, no atiende, no recibe, no percibe, no reacciona. ¿Cómo se trabaja este cuadro? Jesús les dice: ustedes dejaron que el corazón se le llenara de tristeza. Note esto: la palabra tristeza, en la manera en que Jesús la expresa, no es simplemente un sentimiento de dolor. Jesús les está diciendo: en esa proyección de esa palabra caben todas estos resultados. Tristeza, Jesús le está diciendo resistencia. Tristeza, en su original, nunca me gusta decir estas cosas porque siento que, pero en su original, tristeza está diciendo: tienes resentimiento en el corazón, tienes resistencia en el corazón. En su original, la proyección de esta palabra es: tienes incomodidad que te separa de conectarte conmigo. Y Jesús les está diciendo: está dominando en ti otro espíritu que no es mi espíritu. ¿Cómo resuelve este dilema el Señor? Ay, me encanta cuando el Señor viene a resolver estos dilemas.
sea, me encanta saber que no importa cómo yo entré en esta mañana, el Señor tiene una solución para nosotros en este día. No sé si entiendes que en esta mañana no importa en el contexto de que es algo que no se puede resolver. Puedes haber llegado a la casa de Dios en esta mañana diciendo: no sé, tal vez hoy es el último día que voy a la iglesia porque no sé lo que estoy haciendo allí. Y el Señor dice: tengo una respuesta, tengo una intervención, tengo una palabra, tengo la autoridad para ordenar tu corazón y poner en orden tus motivaciones. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? El Señor le está diciendo: ¿sabes algo? Esto es lo que está gobernando tu corazón. Lo que gobierna, es decir, lo que produce una acción en ti. Una acción. ¿Cuál es si quieres saber cómo está tu corazón, tienes que hacer una revisión, un inventario de cuáles son mis acciones. Mis acciones. Jesús le está diciendo: la acción que te está dominando no es por consecuencia de lo que yo te estoy hablando, es por consecuencia de lo que estás aceptando en tu corazón, que no viene de mi diseño. Ahora Jesús le dice: pero te voy a decir la verdad. ¿Y sabes lo que el Señor está diciendo? La manera en que vamos a resolver esto es que yo te voy a hacer libre de ese pensamiento. Y no sé si alguien entiende que esta es una mañana de que alguien necesita ser libre. No sé si en esta mañana entiendes que el Señor está delante de ti y de mí y nos está diciendo: tal vez no me lo has pedido, tal vez no me has invitado, pero en esta mañana yo no puedo dejarte en ese estado en que te encuentras. Voy a intervenir, voy a mostrarme. Amo el momento donde Dios decide intervenir, y esta es una mañana de intervención sobrenatural. El Señor está diciendo: te voy a decir la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El Señor le está diciendo: te voy a hacer libre en esta mañana. Te voy a hacer libre, te voy a hacer libre, te voy a hacer libre en esta mañana. Te voy a hacer libre. No vas a dañar tu futuro, no vas a estropear tu propósito, no vas a dañar tu camino. Voy a intervenir y te voy a hacer libre. Vengo a hablarle a gente que en esta mañana están aquí y saben, porque saben que las pasadas semanas, los pasados meses, el enemigo ha venido a decirte: no vas a poder levantarte, no vas a poder continuar, esto es lo que va a ocurrir con tu vida. El Señor viene a decirte en esta mañana: voy a meterme en tu camino, voy a intervenir y te voy a hacer libre en esta mañana. Libre. Mira la expresión de Jesús: te voy a decir la verdad. La verdad que produce la verdadera libertad es la verdad que es ministrada por el Espíritu Santo en nosotros. Jesús dice: conviene que yo me vaya. La palabra convenir implica: hay el mayor de los beneficios, ganancia, contribución, ventaja. El Señor está diciendo: esta es la manera en que te voy a hacer libre. Número uno, porque voy a impartir sobre tu vida la verdad de lo que voy a hacer contigo. Y número dos, esta experiencia va a ser afirmada por el poder del Espíritu Santo que va a venir sobre ti. Alguien me escucha en esta mañana. El Señor le está diciendo: voy a hacerte libre porque voy a compartirte, te voy a hablar la verdad, y esa verdad va a venir a ser afirmada por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Libres en esta mañana. Por eso en Hechos capítulo 1 Jesús claramente dice: me seréis testigos. ¿Cuándo? Número uno, cuando alcance libertad de aquello que se ha convertido en un factor de oprimir, suprimir, distorsionar o querer erosionar la verdad de Dios en mi vida. ¿Cuándo voy a ser un buen testigo? Porque por efecto de la persona del Espíritu Santo habrá de poner orden, gobierno y autoridad sobre todo aquello que se levanta en contra del diseño de Dios en mi vida.
esta mañana necesito cerrarla, y necesito cerrarla de esta manera. Me quedan 5 minutos para terminar, y necesito cerrar en esta mañana diciéndote: ya es la hora de que te levantes. Ya es hora de que el enemigo no siga causándote mayores contratiempos por consecuencia de un debate o de una lucha entre creerle o no creerle a Dios, entre abrazar la verdad de Dios o no abrazarla, entre decidir por el Señor o no. En esta mañana el Espíritu de Dios te está diciendo: esta es tu mañana de intervención. Es una mañana donde el Señor viene a intervenir en el camino de tu vida, y es la mañana donde todo pensamiento que te ha tenido ocupado, ocupada, desenfocado, desenfocada, viene a ser puesto bajo la autoridad del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. 5 minutos ahora mismo. Si tú eres esa persona, si tú eres esa, yo te diría: sal corriendo de tu asiento, levántate, porque esta es la mañana de intervención sobrenatural para tu vida. Esa hora es levantarte y decir: yo quiero que estos pensamientos que quieren llevarme, arrastrarme a una vida que no es, terminen ahora. Si eres tú, sal corriendo de ese asiento, ven corriendo ahora mismo, porque hay libertad en el nombre de Jesús.